¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de salud, niños, adolescentes y familia. Miren, el tema que les quiero traer hoy, ustedes saben que el consultorio es como una especie de laboratorio. Nosotros inclusive cuando estábamos en el hospital, cuando yo era estudiante de medicina, la especialidad y demás, siempre decíamos, los casos no vienen solos. Es decir, cuando teníamos una patología, casi inmediatamente llegaba otra patología igual o varias patologías igual. Y en el caso particular de lo que hoy estoy mirando en el consultorio es alusivo a la pandemia. ¿Qué está pasando en la pandemia con esta convivencia familiar? ¿Qué está sucediendo con los padres de familia, con los niños, con los adolescentes? Bueno, es más o menos reconocido, porque ahora en todos los medios de comunicación se abre este tema, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, inclusive patologías más serias como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, los delirios, inclusive los brotes psicóticos, que estamos hablando aquí de patología psiquiátrica, bueno, pues se están presentando de manera mucho más frecuente dentro de casa. Y parte de esto sí tiene que ver que ahora las familias pues estamos conviviendo 24/7, estamos desayunando, comiendo, cenando simultáneamente y que de alguna manera es ahí donde empiezan a entrar todas estas diferencias. ¿Por qué? Les recuerdo que antes de la pandemia, bueno, teníamos una cierta rutina en donde los chicos iban a la escuela, quizás papá y mamá iban a trabajar, quizás mamá o papá se quedaban en casa según los acuerdos y la estructura de esa familia, pero había un cierto orden. Y hoy aparentemente estamos entrando en este proceso del caos, en este proceso del, entre comillas, desorden, que es nuevamente volver a reconocernos como padres de familia, como adolescentes, y los niños entran en una categoría un poquito diferente porque de alguna forma, bueno, esta primera, segunda y tercera infancia están más hacia esta parte de la autoridad de los padres. Pero en el caso de los adolescentes entra este proceso también de reto. Y lo que más me ha llamado la atención es que tanto papá como mamá de las transformaciones, y les comparto que esto es a manera de lo que yo observo en la consulta, es que papá y mamá sí desconocían a sus hijos. Sí, especialmente, insisto, a los adolescentes. O sea, yo no me daba cuenta que se mordía las uñas. Yo no me daba cuenta cómo comía. No estaba tan consciente del desorden. No estaba tan consciente de si subió, bajó de peso. Más o menos lo veía, pero no estaba tan consciente. Y los chicos, también por su parte, se dan cuenta que a lo mejor papá y mamá son mucho más huraños o mucho más consentidores. Y estamos aquí en esta necesidad de una conversación profunda, porque ya la convivencia es profunda por estar todo el tiempo juntos. Y la observación que yo quiero traerles hoy en esta cápsula es que, si bien es cierto que ha aflorado la patología psiquiátrica, también es cierto que necesitamos como renovarnos. ¿Por qué? Porque hay un concepto que a mí me parece muy lindo, que es esta parte de la obsolescencia, donde nos estamos volviendo obsoletos. Por ejemplo, el lunch, ahora que los chicos entran a la escuela, o si comen o si se quedan en casa a la escuela. ¿Qué pasa ahí? Bueno, un adolescente, 13, 14, 15 años, puede perfectamente decidir qué quiere llevarse de lunch. Y no solo eso, prepararse el lunch. Pero observo a una mamá preocupada porque qué va a comprar para el lunch, si se lo va a comer todo, inclusive si está en casa. Y entonces hay ahí un reto. Yo sé lo que como, no te metas en mis asuntos. O yo sé cómo me peino, o no me quiero bañar. Entonces, inmediatamente hay una especie de sobreprotección por parte de los papás para decir, es que se está deprimiendo porque no se quiso bañar. Es que ahora, además de que ya contestaba feo, ahora contesta mucho más feo porque no quiere comer lo que yo estoy preparando. Creo que aquí hace falta un proceso conversacional porque los chicos también están creciendo y están tomando decisiones. Y lo peor que nos puede suceder, que yo insisto que este es un mal del siglo XXI, es la sobreprotección. Demos espacios de crecimiento en casa. Demos espacios de crecimiento personal claramente bajo las reglas y los límites claros.
Pero lo que yo me estoy enfrentando ahora a nivel de consulta es como una aprehensión de los papás por ayudar a estructurar chicos y chicas perfectos, pero desde la mirada de la autoridad paterna y materna. Y dejamos de escuchar a los adolescentes. Entonces, el hecho de que una chica no se peine y que la mamá diga, nunca me imaginé que fueras tan pandrosa, yo que siempre me peiné hasta de salón, perdón, necesitamos empezar a respetar esos espacios. Necesitamos dejar de emitir juicios y si son juicios, pues vamos a fundamentarlos y a decir, a ver, no está bien que no te estés bañando 3 días o si no te estás bañando 3 días porque hay un proceso depresivo, consultemos a un especialista. Entonces, no, por un lado, no hacer diagnósticos, porque ahora entramos a las redes sociales y los papás y mamás, y también algunos adolescentes, ya llegan con un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico cuando estamos prácticamente dentro de una etapa, entre comillas, de normalidad, donde lo que nos hace falta es comunicarnos. ¿Cuál es la recomendación para una conversación de calidad? Tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento y mi corporalidad. Les doy ejemplo. Si tengo un adolescente que tiene totalmente encorvado, los hombros hacia enfrente, y yo le pregunto, hijo, ¿estás feliz? Pues lo más probable es que no, porque se está protegiendo de las emociones. Y entonces lo que tenemos que hacer es saber, ponte derechito y dime cómo te sientes. Y no decir, yo creo que estás muy nervioso y creo que lo que tú tienes es ansiedad y probablemente vamos y ¡pum! Ahí vienen todos los diagnósticos. Entonces yo les diría, pongamos un poquito más ligera la carga en casa desde lo emocional. Primero, revisar dónde están mis necesidades emocionales para poder de esa manera comunicarlas y permitir que cada miembro de la familia pueda comunicar también sus emociones, pero por supuesto que no desde la violencia, que es el otro fenómeno que ya hemos también platicado en estas cápsulas y se ha desencadenado en esta pandemia. Así que la propuesta es no volvernos obsoletos, al contrario, volver a regresar a esta parte que vuelvo a insistir, y bueno, ustedes ya me conocen, regresar al amor, regresar a cómo quiere mi hijo o mi hija ser queridos, cómo se sienten queridos, no se saben queridos, sino cómo se sienten queridos. Muchos chicos dicen que mi mamá o mi papá me dejen de molestar, pero no sabemos qué es eso. Entonces preguntarle, ¿qué es dejarte de molestar? Bueno, pues decirme 10 veces al día que recoja mi plato. Ok, entonces te voy a decir una y tienes media hora para recoger el plato. Y si no, pues la consecuencia, lavas los platos en la noche. Pero eso es fomentarla, no desde el enojo, no desde el regaño, no desde la violencia, no desde sentir que el sentido de vida se acaba. Porque si algo nos puede acercar a la depresión o a la ideación suicida, tiene que ver con el sinsentido. Y el sentido lo encontramos desde el amor, desde cómo nos sentimos queridos, desde la afectividad y básicamente para eso necesitamos un proceso conversacional donde entre lo que pienso, lo que siento y mi corporalidad. Entonces, se los dejo de tarea, mejoremos esa comunicación en casa. Prácticamente las pandemias duran 2 años, estamos casi al final de esta pandemia, saquemos lo mejor para la familia en la comunicación durante la pandemia. Muchas gracias.